Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, quiero pediros disculpas porque la semana pasada no pude grabar ningún vídeo. Estaba fuera y me fue prácticamente imposible estar con vosotros. Pero os ruego que me disculpéis, pero ya estoy aquí de nuevo. A ver, una cosa que quería comentar antes de empezar. A veces me escribís y me decís que os cuesta entender alguna de las cosas que digo en mis vídeos. Es que estos vídeos no son para todos. Estos vídeos no son para tener seguidores o para poder hacer aquí una competición de quién tiene más o quién tiene menos. No. Estos vídeos son para gente que está evolucionando y que quiere dar el último salto final para escalar al nuevo sistema o a la nueva humanidad en la cual estamos entrando. Y es más o menos un tipo de clases o de preparación para entender ciertas cosas que todavía, ciertos puntos que todavía nos quedan por comprender. Entonces, entiendo que muchos de los que todavía no habéis llegado a ese nivel, que llegaréis después, pero que aún no habéis llegado, pues os cueste entender alguna de las cosas que digo y comento. Si tenéis un poco de paciencia o retrocedéis a mis vídeos anteriores, pues entonces podréis tener mucha más información para ir poniéndolos al día y poder entender lo que estoy diciendo. Y hoy vamos a empezar el vídeo, una vez dicho esto, vamos a empezar con la elección del nuevo Papa, León XIV. Bueno, es muy interesante el tema que voy a comentar. Ya comenté en el vídeo anterior que como el Papa Francisco no murió en la fecha que nos dijeron, ni muchísimo menos, sino que lo sustituyeron por un ente o por un clon, como lo queráis decir. Pero vosotros preguntaréis, ¿y por qué lo hicieron? ¿Qué razón o qué motivo podían tener para sustituir al Papa por un clon? Bueno, pues porque aunque la mayoría de la gente todavía no se haya dado cuenta, estamos al borde de algo devastador y no quiero ser catastrófica ni muchísimo menos. Fuentes de la OTAN y del Vaticano hablan de una operación llamada Blastenedes. Esta operación dice que lo que hace es que anticipa un colapso regional en Europa del Este, seguido por una crisis cibernética a gran escala. También tenemos una movilización armada entre unos bloques internacionales, es decir, una nueva guerra, una guerra global. Imaginaros que con este escenario, perder a su líder espiritual en ese momento, sin tener todavía previsto exactamente cómo será el siguiente paso, pues hubiese sido algo desastroso. Pero, ¿qué pasa ahora con el nuevo Papa? Y yo hago una pregunta. ¿Os podéis imaginar que en el 2023 ya se conocía que el nombre del nuevo Papa sería León XIV? Que sería además estadounidense y sería simplemente un simple obispo o un cura rural. Es curioso que pasen estas cosas porque cuando se elige un nuevo papa no se hace en el cónclave, ni muchísimo menos. Se hace exactamente igual que los decretos ley que se aprueban en el Congreso de los Diputados. Esto se hace el decreto ley en el restaurante donde se come. Allí se proponen, allí se dice tú harías, tú serías, y allí es donde se pacta. Después solamente se acude al Congreso para votar lo que han pactado anteriormente. Pues exactamente igual ocurre en el cónclave en el Vaticano. Pero el nombre
que se pone al nuevo papa es algo muy personal, porque es algo que elige él una vez que ha sido seleccionado y después de pagar su dote en oro. Porque no creéis que el papa no entra, es como una novia cuando se casa en determinados países. Él tiene que pagar su dote en oro, no en otra moneda, en oro. ¿Quién podía saber entonces, hace 2 años, cómo se llamaría el nuevo papa? Os lo voy a explicar para que sepáis por qué estoy diciendo estas cosas. Hay un libro que se llama Yo fui secretario de León XIV, escrito en mayo del 23. El libro se llama Memorias de un futuro próximo y el autor es Bruno Moreno Ramos. Como he dicho antes, este libro se publicó en mayo del 23 en la editorial Vita Brevis. ¿Cómo este escritor pudo saber con tanta antelación quién sería el nuevo papa? Y por si esto fuera poco, ¿sabéis qué es otra cosa que vaticina este libro? La fecha del fin del mundo. Y la descripción del libro es muy fuerte, ¿sí? La descripción del libro dice así: en un futuro próximo o cercano, entre 4 o 5 desastrosos pontificados del presente, la Iglesia no solo no ha mejorado, sino que ha ido cayendo más y más bajo hasta el punto de que humanamente está agonizante. El Vaticano se encuentra en bancarrota y el papado completamente desprestigiado. Pero claro, el mundo que veamos no está mucho mejor que el Vaticano. Estamos todos más o menos igual, sobre todo a nivel europeo. El estancamiento del progreso, la desorientación moral y la crisis demográfica han hecho que Occidente pierda su liderazgo mundial y, por desgracia, está vegetando en la irrelevancia, la desunión y el paganismo. Un cónclave elige un simple sacerdote que ha sido siempre un párroco rural y no sabe nada de la curia y mucho menos de gobernar el Vaticano. Esto lo cuenta a regañadientes un fraile, el escritor Portero, franciscano, a quien este nuevo papa, fijaros qué cosa más curiosa, elige como su secretario. Un cura y un portero, y un fraile portero. ¿A qué os suena eso? A mí me suena a control y a manipulación. A alguien que han puesto y que sea fácil de manejar. O quizá vamos a seguir escuchando a ver qué nos dice. Alguien, 2 personas, sobre todo este último, sin estudios, que hace lo que puede, pero que desde luego no para de meter la pata muy a menudo. ¿Por qué nos enseñaron en varios vídeos a un Trump vestido de papa? Supongo que lo habréis visto en YouTube porque ha salido varias veces. Creo que esto está en blanco y en botella. Todo estaba premeditado con anterioridad, exactamente igual como está premeditado quién va a ser el presidente de cada país y cómo se va a manejar para poder destruir cada uno de ellos. Quizá alguien humilde y
fácil de manipular, como he dicho anteriormente, o quizá alguien que nos dé una imagen, pues, de humildad, pero que en realidad haya algo mucho más que se esconde del verdadero personaje. Y este no fue elegido. Quizá este personaje quizá no fuera elegido. ¿Y si fue simplemente invocado? Es una gran posibilidad. ¿Y si fuera la puerta para la entrada del anticristo? ¿Y si en realidad marcara el final de la era humana tal y como lo conocemos? Según la profecía, tras la llegada de este papa, se activará la marca del microchip, la marca de la bestia. Y las guerras serán ya parte del plan de purificación global. La noche que fue elegido el papa, el cielo del Vaticano se tornó totalmente rojo durante 11 minutos, con un cuervo negro parado en la puerta. Las campanas replicaron solas y algunos cardenales, al votar, notaron que sus manos se movían solas. Uno de ellos, que lo contó, desapareció y lo internaron en un psiquiátrico por gritar: «Él ya está entre nosotros». También se encontró un archivo antiguo que hablaba de un papa que sería elegido por manos humanas, pero por voluntad de otro reino desconocido. Amigos, estamos ante otro dilema que ya iremos viendo poco a poco si esto es realidad. Y una vez dicho esto, vamos a pasar a otro tema. ¿Recordáis que en un vídeo os hablé de cómo nos daña el flúor que nos meten en muchísimos productos, sobre todo en los productos dentríficos, y que es sumamente tóxico? Pero hay otro producto que usamos diariamente y que es exactamente igual de nocivo, y es el papel higiénico. Leonardo de León, que es un gran científico, nos recomienda usarlo solamente en situaciones de emergencia, ya que está hecho de productos reciclados y genera un tóxico denominado midenol A. Ese producto es cancerígeno. Es un disruptor endocrino que modifica y altera el metabolismo. Al utilizarlo en un área tan sensible como es el ano, que es sumamente absorbente al colon y puede generar cáncer en él. Pero además puede alterar y lesionar la microbiota. La microbiota es el principal causante de las hemorroides. Por lo tanto, recomienda que cuando vayamos al baño, automáticamente nos desplacemos al bidel o a la ducha. Por cierto, ¿por qué están desapareciendo los bideles de los cuartos de baño modernos? La verdad es que es una pregunta que me he hecho muchas veces y no la he entendido. Tampoco he entendido nunca por qué cuando hay alguna crisis la gente se lleva carros llenos de papel higiénico. Lo entendería de latas, de aceite, de cosas así, pero de papel higiénico me cuesta comprenderlo, la verdad. Nuestro cuerpo tiene un diseño especial. Está creado para demostrar que Dios está siempre con nosotros, aunque no lo creamos, y que está dentro de cada uno de nosotros. Tenemos la sabiduría
suficiente y la inteligencia suficiente para poder demostrarlo en cada situación. Y que además tenemos una inmensa conexión con él. Nuestro cuerpo está compuesto por 50 billones de células. Cada célula tiene un núcleo y cada núcleo contiene parte de ese ADN. Pero cada hebra de ADN contiene una carga electromagnética. Esa carga electromagnética es lo que nosotros denominamos a la gente: tú tienes luz, ¿vale? Cuando esa carga se ilumina más que de costumbre, es cuando nosotros, y la detectamos, es cuando empezamos a desarrollar los dones que en un momento determinado todos tenemos, pero que muchas veces nos morimos sin saber ni siquiera que los tenemos. Y es cuando decimos: tú tienes luz. Con memoria, además, tenemos memoria ascentral, cósmica y divina. Pero la sorpresa es que el ADN no es solo una unidad de almacenamiento, es un receptor cuántico, sintonizado con frecuencias. Por eso nuestros pensamientos pueden desencadenar nuestra propia sanación física, porque cuando nosotros somos positivos, invocamos esos pensamientos, gracias a esas frecuencias cuánticas, lo que recibimos es esa energía positiva y se produce esa curación. Por eso las intenciones, lo positivo o lo negativo que nosotros seamos, moldean la biología de nuestro cuerpo. Y además nuestros sueños también se filtran en este mundo. Estamos programados para poder hablar con Dios. Y no con palabras, sino a través de nuestra propia frecuencia, nuestra propia vibración y nuestra propia resonancia. La glándula pineal es un cristal fotorreceptor, o mejor, una antena para la central galáctica. Nuestro corazón genera el campo electromagnético más grande del cuerpo, 5.000 veces más fuerte que el cerebro. El corazón no es un órgano, es un portal, porque a través de él entramos el amor, el odio, la rabia, el rencor, el rechazo, la protección. Imaginaros si a través de él abrimos portales energéticos. Por eso decimos que el reino de Dios está en nuestro interior, no está en ningún templo ni en ningún sitio. Tenemos 33 vértebras, 33 años que vivió Joshua o Jesús. El aceite de nuestra columna, la secreción sagrada. La cruz, pues la columna vertebral y el cráneo. La crucifixión del ego. La resurrección, bueno, pues el ascenso del Kundalini y la activación de la pineal. El cielo, cuando estamos en meditación, en relajación y en esa onda cerebral teta. Estamos en el cielo. Eso es, de alguna manera, lo que es el significado de lo que es cielo. Construyeron religiones para exteriorizar lo que siempre estuvo aquí, dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Nos hicieron arrodillar ante lo que nacimos para encarnar. Este apocalipsis que estamos viviendo es la revelación. No es el fin del mundo, es el fin de una mentira programada durante eones para tenernos esclavizados. Nosotros no somos pecadores, no estamos rotos como nos han dicho, nos quieren hacer creer. Somos un código de la fuente recordándonos a nosotros mismos. Por eso ahora se está produciendo esta activación de estas frecuencias nuestras. Ahora el velo se está rasgando porque acabamos de saber la verdad, quiénes somos y cómo nos tenemos que comportar.
Y ahora, una vez que hemos dicho más o menos esto, para que vayamos conociéndonos a nosotros mismos, para cuando llega ese momento en que estas frecuencias que están entrando en nosotros empiecen a conectar realmente con nosotros, no nos coja algo desprevenido. Sepamos que es algo natural y algo que lógicamente nos corresponde, depende nuestro nivel vibratorio. Por eso es muy importante, y vuelvo a repetir, por favor, que el humano adámico 666, que tiene alma y está a punto de despertar, despierte de una vez. Deje su ego terrestre o terrenal y empiece a conectar con su yo superior y vaya despertando. Vamos a hablar de un tema espinoso que también me habéis pedido muchas veces que lo hable, y además que lo tengo constantemente aquí en la consulta. La curación del dolor materno. Mucha gente vive con ese peso, con esa carga encima. Los primeros 10 años de nuestra vida son fundamentales porque nos marcarán cómo seremos el adulto del futuro. Esa carga puede estar conectada con una figura clave en nuestras vidas, sobre todo en esos primeros años, la madre. Siempre se ha tejido una narrativa casi mágica del papel materno, pero no es así siempre en todos los casos. No siempre una madre se sacrifica por los hijos, ni tampoco en todos los casos el amor de madre es incondicional. Eso no es cierto. A veces os puedo asegurar, y lo veo cada día, que ocurre lo contrario. El hijo se convierte en el apoyo y en el sustento de la madre, sobre todo a nivel emocional. Carga con todos sus problemas desde muy pequeño y su vida se convierte en el complemento de la vida de la madre. Eso, al cabo del tiempo, es una carga invisible que no se puede ni tocar ni ver, pero que está influyendo constantemente en cada decisión que tomas en tu propia vida. Vamos a adentrarnos en estos problemas para poder empezar a hacer las terapias correspondientes para poder liberarnos. A veces, dentro de nosotros, llevamos un vacío, un enorme vacío que no sabemos explicar, pero que sin ninguna duda nos va influyendo en cómo vivimos nuestra vida presente cada uno de nosotros. Este estado suele estar arraigado en una experiencia emocional en la niñez, con una insuficiencia de amor en una figura clave que es en nuestra vida, la mamá. Desde los primeros años de vida, los niños dependen profundamente de sus madres para sentirse seguros, aceptados y protegidos. Ese vínculo, por supuesto, es emocional. Ese nexo, si no se nutre adecuadamente, surge una brecha interna que puede a veces ser muy difícil y muy complicada de llenar. Quizá, pues, o te exigieron demasiado cuando eras pequeño, quizá tenías que demostrar tu valor o su aprobación en cada gesto o cada palabra que hacías. Quizás tenías que ocultar tus sentimientos porque parecía que nadie te entendía, incluso molestaban a los demás. Quizá tu madre trabajaba demasiado y no tenía el tiempo suficiente para poderte dedicar o escuchar. Esa ausencia de afecto genuino en el momento adecuado, esta falta de poder expresar tus emociones, se puede manifestar de diferentes formas a lo largo de tu vida. Existen heridas claras y evidentes,
En cambio, hay otras que son mucho más sutiles, que se notan menos, pero no por ello son menos importantes. Los primeros surgen de experiencias de abandono, de negligencias o situación de violencia vivida en esa casa, que el papá pegaba a la mamá, que esas cosas. En este caso, desde pequeño, el niño ya sabe que algo en casa no funciona bien, que está mal, y esto va causando un trauma en él, poco a poco, silencioso, pero que va haciendo mella en ese niño. La segunda surge cuando es todo lo contrario. Hay madres que superprotegen a los hijos, se convierten en almas gemelas de ellos y los controlan demasiado, dónde vas, a qué hora vienen, cuándo contranas, y además se le exige totalmente y son criticados constantemente. Aquí caemos en una gran trampa, una trampa psicológica. Y el niño, ese niño, crece pensando que solo será aceptado si cumple determinados requisitos que se le están exigiendo continuamente en casa. Con estas características y sabiendo que la madre es el primer ser con quien tenemos contacto en este mundo cuando nacemos, el amor se va percibiendo como algo inseguro e incluso a veces peligroso. El yo necesita ser moldeado para sobrevivir emocionalmente. Esta base, agrietada, influirá en todas las relaciones futuras que tengáis cuando seamos mayores. Y va a crear patrones de apego complicados. Uno, con apego ansioso, con miedo constante de perder el amor de los demás. Otros, en cambio, mantienen las distancias y tratan de relacionarse poco, sin demasiadas confianzas, como simplemente para protegerse. Otros desarrollan un apego desorganizado con una mezcla de deseo y de miedo. Todo esto tiene un denominador común, un ámbito emocional inestable en su niñez. Pero como desconocemos a veces los motivos por lo que a veces esa madre no le ha dado el amor suficiente a ese hijo, unas veces puede ser pues porque tampoco quizá lo recibió ella de los suyos, y lógicamente eso es una cadena, se va pasando de generación en generación. Y lo que no sanó mi generación anterior, lo tiene que sanar la que vivo, y si no, lo sanará la siguiente. Pero los patrones se repiten una y otra vez hasta que realmente son sanados. Entonces, como no sabemos las circunstancias que cada uno de nosotros obligó a tomar esas decisiones o en un momento determinado a comportarnos así, quizá por ignorancia, quizá porque no sabíamos nada, no vamos a señalar culpables, sino vamos a reconocer en nosotros que tenemos esas heridas, que realmente esas heridas existen. Al reconocerlos, ya damos el primer paso para nuestra sanación. Eso define quién eres. Por supuesto, no indica cuál es tu identidad, solo forma parte de tu historia y no tiene que determinar tampoco tu futuro, ni muchísimo menos. Hay que comprenderla simplemente para romper esos ciclos repetitivos y recuperar la autonomía emocional. Pero esa herida no solo resuena en el pasado, sino que moldea también nuestro presente e incluso mucho más nuestro futuro. Y uno de los elementos que nos desarrollamos es la desconfianza hacia los demás. A veces en las madres existe el chantaje emocional. Me lo debes con lo que yo he hecho por ti, con lo que te quiero. Pues cuando hacemos esas cosas vamos
moldeando profundamente la autoestima, generando adultos que viven en función del reconocimiento externo. Y tienen luego muchísimas dificultades pues, para ascender en todo o expresar sus propias necesidades. O existir sin necesidad de tenerse que sentir culpable por nada. Existe también el narcisismo materno, por desgracia, igual que existe el narcisismo de los hijos. Y esto también crea identidades erróneas. Porque a veces esa madre, sin darnos cuenta, cuando estás muy amargada, proyectas esas frustraciones sobre el hijo y bloquea su propia individualidad. Romper ciclos antiguos no es fácil, pero es posible. Se puede hacer si tenemos el coraje de poderlos enfrentar y la determinación suficiente para nosotros poder crear algo nuevo que no tenga nada que ver con lo que nosotros vivimos en nuestro pasado. Y eso lo tenemos que hacer sanando nuestras heridas. Sanamos también el camino para los que vienen después, porque repito, lo que no sanamos nosotros lo sanará las generaciones futuras. Por lo tanto, esa transformación que vas a hacer de ti mismo es un acto de amor profundo. Los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres conscientes. Los que están dispuestos a escuchar, a observar a sus hijos y a elegir cómo quiere que sea su relación con ellos. Y para acceder a esa curación, pues vamos a tomar una hoja de papel y nos vamos a dirigir hacia la versión nuestra, la versión más infantil, la versión más herida, hacia nuestro niño interior. Y vas a hablar con él, con ese niño o con esa niña que alguna vez fue vulnerable y necesitaba escuchar palabras de consuelo que nadie le dijo en aquel momento. Vas a escribir todo lo que tú necesitaste oír entonces. Dile que eres suficiente, que eres maravilloso, que eres perfecto tal y como eres, que se te acepta así, sin ningún tipo de condiciones, que todo el mundo te amamos, aunque tú en aquel momento no supieras verlo. Dile que llegarás a ser muy grande cuando seas mayor, porque lo vales y lo mereces. Expresa también el dolor guardado, las frustraciones que te llevaste, lo que tú esperabas y no se produjo, lo que tú querías oír y no lo oíste, lo que tú querías sentir y sin embargo sentías todo lo contrario. Cuando termines de escribir, aunque sean 10 folios, no importa, todo lo que realmente hay en tu interior que te produce esas heridas y ese dolor, coges la carta y delante de un espejo la lees en voz alta. Vas a sentir cada palabra que vayas leyendo, y cada gesto, cada dolor, cada frase que tú has ido escribiendo. Luego la quemas y esas cenizas las entierras en el campo, en un lugar que no sea tuyo, no sea de tu propiedad, sino fuera, diciendo simplemente, hecho está, así se hará y así se cumplirá. Suelto, libero y sano. Y así desconecto con mi pasado. Con esto empezaremos una sanación y empezaremos a liberar heridas que la mayoría de nosotros tenemos muy arraigadas, que tratamos de esconderlas, pero que están ahí, influyen muchísimo en cómo tenemos la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, en cómo nos comportamos, en cómo confiamos en los demás y en cómo somos de abiertos o simplemente de tímidos hacia nosotros mismos. Ya me contaréis el resultado en los comentarios, me lo dejáis escrito y si tenéis alguna duda, igualmente en los comentarios me lo decís y yo os responderé con muchísimo gusto. Disculpad, hemos hecho este vídeo un poquito más largo, pero creo que ha merecido la pena porque hemos hablado de cosas muy interesantes y sobre todo de cosas que ya tenemos que liberar en el tiempo en el que estamos viviendo. Amigos, hasta la próxima semana.